Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Sí, porque yo tengo... No, yo tengo papelitos. Bueno, ya estuvimos escuchando en el inicio de la tarde y también alguna reflexión agregada por Lucía a esta temática que es la que me toca conversar a mí y que tiene que ver con los impactos sobre las desigualdades de género. A ver si está bien así. Sí. Y cuando hablamos de eso, bueno, yo sé que la mayoría de ustedes probablemente tengan muy claro de qué estamos hablando, pero siempre vale como la pena repasar un poquito que esta idea de género, que es una idea, bueno, relativamente nueva en las ciencias sociales, digamos, nueva desde el punto de vista histórico, alude principalmente a una construcción de carácter social, es decir, que cuando hablamos de mujeres y de hombres, hablamos de género en términos de algo que está construido sobre diferencias que son de carácter biológico. Entonces, el género nos permite no solo conocer los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes aspectos de la vida, sino que también lo que nos va a permitir es procurar transformarlas. Es decir, no hay acá algo que sea la naturaleza que nos hace estrictamente tener el género femenino o masculino. Nacemos mujeres, nacemos hombres, pero construimos nuestro género. Entonces, lo primero es cómo esta idea se contrapone a la idea de universal mujer, la mujer, el hombre. Hay muchas mujeres, hay muchos hombres y hay un sinfín de características que nos hacen hombres y mujeres y que nos hacen aprender a ser hombres y mujeres. Entonces, no solamente creemos que las diferencias de género son diferencias inocuas, simplemente diferencias, sino que son diferencias que se trasladan a desigualdades en las posibilidades de ser, de hacer, de unas y otros. De manera que a las relaciones que normalmente conocemos como relaciones sociales de poder, y sobre todo en el sindicalismo, cuando hablamos de clases sociales, en este caso hablamos de relaciones sociales de poder entre hombres y mujeres. Porque, como les decía, es decir, no estamos hablando de diferencias que no nos hagan más que una caracterización externa distinta. Este aprender a ser hombre y a ser mujer, como aprendemos todos, está relacionado con esto que llamamos los roles de género. Roles de género, bueno, cómo debemos comportarnos si somos mujeres, cómo debemos comportarnos si somos hombres, es decir, hay normas, prescripciones sociales que nos indican cómo ser una mujer, cómo ser un hombre, qué responsabilidades tenemos, se transmiten de manera formal e informal, es decir, se transmiten en la casa, en la iglesia, en la televisión, en los medios de comunicación, pero también en algunos casos por normas que nos imponen algunas cosas que sí podemos hacer las mujeres o no, que sí pueden hacer los hombres o no. Entonces, se van reproduciendo de generación en generación y realmente dando la idea de que efectivamente se trata de algo que naturalmente es así. Pero los seres humanos somos naturaleza y cultura, es decir, obvio, sobre la base de la naturaleza se construye la cultura. Entonces, estos roles de género se basan en determinados estereotipos que por suerte van cambiando, precisamente por eso, porque no es que una mujer es como debe ser, sino que una mujer es como se construye. Acá en Irán, en Pakistán, en El Salvador y en todos esos lugares, lo femenino seguramente tiene diferencias. No es lo mismo una mujer judía ortodoxa en Israel que una mujer no sé, que vive en Nueva York y tiene 18 años y es católica. Es decir, todo eso va construyendo nuestras maneras de ser hombre, de ser mujer.
esa transmisión a lo largo de las generaciones empieza a naturalizar y a que se nos vaya creando la idea de que esto es así, siempre fue así, será así para siempre. Pero bueno, nosotros y nosotras tenemos la posibilidad de ver cómo todo esto ha ido cambiando. Entonces, como decía, hablamos de relaciones sociales, que no son las únicas, porque hay relaciones sociales de clase, de etnia, de raza, pero ese conjunto de relaciones estructuran, digamos, la base de toda nuestra organización social. Y las relaciones de género son una de ellas, que se intersectan e influyen en todo el tejido social, porque, como decimos, y como decía antes, no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca, no es lo mismo ser una mujer del interior que de Montevideo, rural, que de las zonas urbanas. Es decir, todo eso nos hace diferentes y nos hace enfrentar a problemáticas distintas. Pero precisamente lo que tenemos en común, o ese eje transversal, como se ha dicho hoy acá, bueno, precisamente tiene que ver con las características de género y con las desigualdades de género. Seguimos entonces adelante. Las relaciones de género, digo, son relaciones de poder, porque son jerárquicas, porque son desiguales, y esto no es como una cosa que uno diga de feminista caprichosa, sino porque lo podemos visualizar a través de indicadores, de datos, es decir, cuál es la situación de hombres y mujeres, que además no es de carácter accidental, que en el capitalismo es absolutamente funcional, como otras desigualdades, pero las desigualdades de género son muy importantes para el funcionamiento de la economía capitalista. Entonces, me parece que hay que tenerlo presente. Es decir, cuando decimos que las mujeres se dedican principalmente a los cuidados en el hogar, y esto es cultura, sí, es cultura, pero también es economía. Es decir, sin ese trabajo que se realiza en los hogares, entre comillas, por amor, que puede ser por amor también, es una forma de permitir un funcionamiento adecuado al sistema capitalista que está parado justamente en esas bases dentro de otras bases en las cuales se para. Entonces, estas relaciones de género decimos que dan lugar a discriminaciones y a desigualdades y lugar a brechas. Y voy a pasar algunos de estos slides para desarrollar un poquito más la parte más específica de la charla, aunque tenía que hacer esta introducción, no solo porque lo había hablado con Soledad, sino porque era importante decir, bueno, finalmente, ¿por qué es importante hablar del impacto de género de estas cuestiones tan serias, tan importantes? Entonces, bueno, por la existencia de brechas de género en los mercados laborales. ¿En qué consisten las brechas de género? ¿Qué nos dicen? ¿Cómo las identificamos? ¿De qué se trata? Estamos en busca de la igualdad de qué y para qué. Yo creo que en reuniones de este estilo es importante quedarnos con muchas interrogantes para irlas tratando de resolver conjuntamente y a lo largo de las actividades y la militancia. Y bueno, y la definición de brecha, que anda por ahí, que nos dice que brecha es esa distancia que hay entre un indicador relacionado con una mujer y un indicador con un hombre, relacionado a la actividad de un hombre, en diferentes esferas. Nosotros tenemos brechas en el ámbito de lo político, en el ámbito de lo económico, en el ámbito de lo laboral, es decir, en una cantidad de ámbitos. Por eso yo les decía, no es accidental, se da en la mayor parte de las sociedades, es histórico, ha ido cambiando y podemos considerar que es una de las bases en las que se construye el capitalismo. Y acá vamos a ver esto un poco rápido nada más para recordar en qué tipo de indicadores se pueden ver las brechas de género en los mercados laborales. Y entonces, bueno, podemos verla
en la participación laboral, el empleo, el desempleo, los ingresos laborales, el uso del tiempo. Yo me voy a permitir nada más mostrar algunas de estas brechas bien visibles. ¿Para qué? Bueno, para decir, efectivamente, hombres y mujeres en los mercados laborales tienen distinto desempeño y eso trae diferentes consecuencias. Entonces, usar lentes de género para analizar esa realidad parece francamente necesario. Entonces, lo que tenemos ahí es, según datos de CEPAL, a la población económicamente activa según sexo. La población económicamente activa es aquella que está empleada o está buscando un empleo. Entonces, como vemos ahí, el color rojo es el de los hombres y el color azul el de las mujeres. Se ve rojo y azul, ¿no? O negro. Bueno, lo que estamos viendo, esa distancia que hay entre las dos líneas, es una distancia que nosotros hemos caracterizado como la brecha. Ahora, ¿es importante? ¿Para qué es importante? ¿Tiene alguna desventaja para las mujeres la existencia de esa brecha? Bueno, por lo pronto tiene la desventaja de que en una sociedad mercantil en la cual para obtener las condiciones de vida generalmente requerimos de ingresos, si no estás en la llamada, ahora voy a decir por qué, población activa, bueno, estás lejos de lograr ese tipo de ingreso que te permita la sostenibilidad de la vida, al menos en los aspectos económicos. Si pasamos, vamos a ver la tasa de desempleo. Y ahora es bien interesante, porque en la tasa de desempleo, aquellas dos líneas que tenían una brecha, acá también está la brecha. La diferencia es que el indicador que tenía valores más altos en la gráfica anterior era el de los varones. Si ustedes miran con atención, el indicador que tiene los valores más altos ahora es el de las mujeres. Quiere decir que es una brecha que señala otra desventaja, es decir, participan menos en la población activa y están o tienen mayor desempleo que los varones. Para seguir, esta creo que es bastante importante también, y esta es una brecha gigantesca y que habla de la falta de posibilidades de obtener la autonomía económica por parte de las mujeres, porque estamos hablando de una brecha de ingresos, es decir, las personas sin ingresos propios, de nuevo, las tenemos entre fundamentalmente las mujeres. En general, los varones mayores de 15 años, bueno, tienen algún tipo de ingreso propio. Esto también tiene un impacto sobre la pobreza y sobre lo que decía, las posibilidades de autonomía económica, pero también de autonomía física, de poder dejar un hogar donde hay violencia doméstica, etcétera. Y finalmente, lo que tenemos ahí son las mujeres con dedicación exclusiva a las labores del hogar por quintil de ingresos de los hogares. Y ahí lo que tenemos, el quintil más pobre es el 1, el más rico relativamente es el 5. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que hay una coincidencia entre la mayor condición de pobreza y la dedicación exclusiva a las tareas del hogar. Y ahí confluyen muchos factores, es decir, bueno, son los más pobres porque además no tienen el ingreso de las mujeres que pueden tenerlo en otros quintiles, pero además coincide que son los que tienen menor nivel educativo, que son los que tienen más dependientes menores, más hijos e hijas. Entonces, importante verlo también en ese sentido. Pero bueno, dada este contexto, lo que ahora nos vamos a preguntar es el futuro del trabajo, ¿no? Que está en debate, y Lucía lo decía en otro sentido, pero yo también lo planteo. ¿Es neutral el cambio tecnológico? ¿Esta revolución tecnológica es neutral desde el punto de vista de género? Y bueno, y lo empiezo con esa foto, que me parece una foto que sintetiza bien la realidad de nuestros países, ¿no? Es decir, por un lado,
la modernidad absoluta, las plataformas que permiten todas esas actividades y que han requerido mucho cambio tecnológico, mucha cosa, y una mujer que con el hijo a cuestas y la bicicleta reparte en Buenos Aires, una foto tomada en Buenos Aires. Me parece que sintetiza bien los desafíos a los que estamos enfrentados. Y bueno, acá unas preguntas. ¿El debate ha incorporado una perspectiva de género? Bueno, yo he visto que en el día de hoy esto ha sido así, en lo que han reflejado los compañeros de la FES y los compañeros de AEBU. Efectivamente sí, pero aún es un debate bastante, yo diría que deja bastante ausente los temas de género en general. La segunda pregunta es si la mayor educación de las mujeres y la innovación tecnológica contribuirán a brindar mayores posibilidades para lograr autonomía económica. Es decir, en toda la región y en el Uruguay también las mujeres alcanzan altos niveles educativos y en promedio, en muchas ocasiones, en la mayor parte, niveles educativos mayores que los de los varones. Bueno, ¿eso servirá o no servirá para alcanzar mayores niveles de bienestar? Y bueno, lo vamos a tratar de ver al final. La otra pregunta es si se mantienen los roles de género tal como los conocemos hasta ahora. Es decir, ¿vamos a seguir viviendo exactamente igual en términos de los roles a pesar de todos estos cambios? Bueno, esto es algo de lo que sería bueno discutir acá, ¿no? Nosotros estamos frente a nuevas modalidades en los procesos de producción, de trabajo, en el comercio internacional, pero tanto la economía digital como el comercio electrónico conviven con viejas modalidades de empleo. Es decir, al mismo tiempo que los mercados laborales han tenido cambios, que se ha ganado en la expansión de derechos laborales, que hay mejoras en la protección social, que disminuyen la desigualdad de ingreso entre hombres y mujeres y disminuye la precariedad en algunos países, seguimos frente a formas no convencionales de empleo, como la señora que andaba en la bicicleta, que probablemente son más precarias que otras de las formas precarias que conocimos en el pasado, y a nuevos empleos y responsabilidades laborales y familiares que se requieren enfrentar. Entonces, la pregunta que me hago más importante y que me gustaría que se pudiera conversar, por eso yo estoy acortando un poquito la presentación para ver si da el tiempo para algún intercambio, es esto, ¿no? Si el cambio trae ventajas para la humanidad, ¿todas y todos podremos aprovecharlas? Es decir, yo creo que la humanidad a lo largo de la historia ha visto progresos, efectivamente, ha visto cambios positivos. Ahora, estos cambios que acá estamos conversando y reflexionando sobre ellos, nos van a dar, digamos, bienestar para todos y todas. Entonces acá, para que esto pueda ser así, lo primero que hay que tener enfrente y considerando son qué restricciones se enfrentan para que los cambios sean buenos para todas y todos. En primer lugar, la asignación de las mujeres, la asignación social, desde el punto de vista práctico y simbólico a las tareas del hogar, limitan esas oportunidades. Yo digo práctico y simbólico, ¿por qué? Porque a lo mejor hay una cantidad de cuestiones prácticas que para las mujeres de ciertos sectores de la sociedad las pueden superar en términos económicos, monetarios, pero simbólicos, porque la idea de que es nuestra obligación, esa es más difícil y no se supera solamente con cuestiones económicas, hacen falta otro tipo de modificaciones. Y
el empleo femenino descansa mucho en la heterogeneidad estructural de nuestras estructuras productivas. Es decir, hay una fuerte asociación entre los sectores de baja productividad y la participación femenina. Por otro lado, tenemos que las ramas altamente feminizadas son las que tienen, de alguna manera, como adelanté, menores niveles de productividad. Y quisiera mostrar unos gráficos en los que creo que Lucía trabajó también, que se hicieron para un estudio de la OPP, donde se mira que el riesgo de automatización, al menos en ese momento, y de acuerdo a esos trabajos, era algo más alto para los hombres que para las mujeres. Riesgo en términos de la posibilidad de perder el empleo. Al mismo, esto tiene que ver con un fenómeno que es el de la segregación laboral. ¿Y qué es la segregación laboral? A ver, hoy cuando Lucía explicaba qué tipo de tareas, ¿no?, son las que se pueden sustituir por un robot o no. Bueno, las mujeres estamos muy insertas en cierto tipo de trabajos que, aunque muy desvalorizados desde el punto de vista económico, no social o, bueno, no sé, o afectivo, pero las maestras de la primaria, de iniciación en la educación, las enfermeras, las nurses, es decir, tareas que están relacionadas con las actividades interpersonales y con los cuidados. Bueno, ahí lo que tenemos es, en un trabajito que hicimos con relación a los cambios que había habido durante la pandemia, la posibilidad de realizar teletrabajo según los niveles de ingresos para hombres y mujeres. Porque a veces esta cosa de todo el mundo hace teletrabajo, no, hacen teletrabajo algunos que pueden y a veces en muy malas condiciones. Hay varios datos que se pueden comentar después sobre la participación de las mujeres en determinadas actividades, pero quisiera seguir, porque a veces los datos después de comer, sí, esto, otro ejemplo, digamos, de si estos cambios o si estas disrupciones tecnológicas son neutrales desde el punto de vista de género o no. Y entonces, por ejemplo, podemos ver algunos resultados que se han dado para el caso de la gig economy, el caso de Uber, ¿no? Ahí tenemos trabajos que analizan el ingreso de más de 1 millón de conductores y conductoras de Uber y encuentran que los hombres ganan 7% más que las mujeres. Está claro que esa idea de la discriminación que a veces tenemos y que no siempre es correcta, de que hay un demandante que discrimina, sino que hay un conjunto de condiciones de carácter social y cultural, que son las que tenemos que cambiar, como lo mencionaba al principio, que permiten estas desigualdades entre hombres y mujeres. El salario hora de Uber es igual para todos los conductores y el algoritmo que asigna los conductores al cliente es ciego al género. ¿Cómo se genera entonces esa brecha? Y bueno, acá tenemos algunas de las explicaciones que han surgido de esa investigación. Los hombres conducen Uber por más horas al día, casi lo mismo que pasa con los promedios de la cantidad de horas trabajadas a la semana en el mercado laboral en promedio, y por periodos más largos, porque, entre comillas de vuelta, no tienen que volver a casa para desarrollar las tareas de cuidado. Con lo cual adquieren más experiencia y conocimiento sobre cuáles son los caminos más rápidos y las zonas más lucrativas. Conducen en zonas y horarios que una mujer puede identificar como potencialmente riesgosos y que son lucrativos, por ejemplo, zonas de bares y boliches en horarios nocturnos, etc. Toman más riesgos al conducir y viajan a mayor velocidad que las mujeres en promedio. Entonces, ninguna de esas cosas, de esos resultados,
son parte de una conspiración machista, sino son parte de un contexto social en el que nos desenvolvemos hombres y mujeres y, bueno, que hacen que tengamos ese tipo de inconvenientes. Entonces, me parece que hay que verlo desde el punto de vista de las restricciones y las oportunidades. Y voy a tratar de ir muy rápido. Restricciones, dijimos, la organización de los cuidados y el trabajo doméstico es un bloqueo de carácter estructural para las mujeres que debería realizarse con base en la corresponsabilidad al interior de las familias, pero corresponsabilidad con el Estado y con el sector privado. Al fin y al cabo, el sector privado se lleva las ganancias de una determinada forma de organización de la vida en sociedad que repercute en cómo se organiza el mercado laboral. Los efectos sobre o de los cambios tecnológicos pueden variar según el estrato socioeconómico en que se encuentren, los niveles educativos, pero también, como señalaba Lucía, no es una condena, depende de las políticas públicas. Y en este sentido hay algunas cuestiones que son muy importantes y que es, por ejemplo, la brecha que existe entre hombres y mujeres con relación a el aprendizaje o a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Ahí es muy importante las diferencias. Las mujeres no participan en la creación, diseño y desarrollo de la ciencia tecnológica, o lo hacen de manera mucho menor, y no tienen acceso igualitario en su utilización. Pero casi todos los estudios muestran que son básicamente usuarias de los avances. Yo quisiera terminar diciendo que en el caso del sistema financiero es muy importante conocer dónde están ubicados hombres y mujeres y creo que estoy pasando mal, efectivamente. Y creo que lo más adecuado y lo más apropiado es que se haga en este tipo de instancias donde en cada institución financiera, en cada país, en cada lugar, pueden conocerse e identificarse las características de la segregación ocupacional que existe, a quién van a impactar determinadas cambios y sobre todo de qué manera pueden enfrentarse, ya sea mediante capacitación, mediante cambios en las ocupaciones, es decir, eso ya ahí depende y me parece que también está relacionado con lo que Lucía comentaba. Finalmente, entonces, la última, porque me parece que es para seguir pensando y discutiendo, ¿no? Si la superación de las brechas de género en diversos ámbitos de la sociedad es un importante desafío para alcanzar mayor desarrollo humano, ¿no? El rol de las mujeres en escenarios como este que se vaticinan, ¿cambiará con respecto al trabajo de cuidados o seguirá igual, ¿no? La segregación ocupacional, es decir, la concentración de mujeres en determinados puestos de trabajo, ¿disminuirá? ¿Se enfrentará mejor la discriminación en sus diferentes formas? ¿Será una ventana de oportunidad para cerrar brechas sociales y de género? Pero, como todo, ¿en qué condiciones? Me parece que estas son como las cosas que está bueno trabajar y elaborar. Muchas gracias.